Estuve casi un año desempleada después de que la tienda donde trabajaba cerró. Fue una época muy difícil. Tenía que elegir entre pagar la luz o comprar lo básico para comer. Por eso, cuando me llamaron para trabajar en un hotel aquí mismo en Saltillo, acepté en el acto sin pensarlo 2 veces. Era para trabajar en la recepción durante el día. El salario era razonable, los beneficios sencillos, pero para mí ya era mucho. Ya en la primera semana sentí un alivio enorme. Por fin podía dormir tranquila, sin preocuparme por las cuentas vencidas o por el alquiler. Mis padres hasta lloraron cuando se los conté. Fue como si, por fin, la vida volviera a encarrilarse. El hotel en sí es de esos más antiguos, pero bien conservado. Está en una zona concurrida, cerca de la central de autobuses. Recibe muchos viajeros de paso. Al principio tenía algo de miedo. Pensé que tendría que tratar con mucha gente grosera, pero me sorprendí. La mayoría de los huéspedes es tranquila y mis compañeros de trabajo son súper amables. No hay nadie ahí que parezca cargar con ese peso típico de un ambiente laboral tóxico. La gerente es discreta, pero justa, y los otros recepcionistas siempre me ayudan cuando tengo alguna duda. Después de unas 2 semanas, ya estaba completamente adaptada. Hasta mi humor mejoró. Un día, durante el almuerzo, estábamos riéndonos de tonterías cuando dije, medio en broma: «Oigan, ¿cuál es la trampa de este lugar? Todo está demasiado bien para ser verdad». Esperaba que todos rieran, pero el ambiente cambió al instante. Una de las chicas que trabaja en la lavandería dejó de masticar. Otro desvió la mirada. La conversación se fue apagando hasta morir, y pronto alguien cambió de tema. Me sentí incómoda. Me reí sola y fingí que no noté nada, pero me quedé con eso en la cabeza. Se suponía que era una broma tonta, pero parecía que había dicho algo indebido, como si tocara un tema prohibido. En los días siguientes no pude dejar de pensar en eso. ¿Será que había algo que yo no sabía? No podía ser coincidencia ese cambio de ambiente. Empecé a prestar más atención a las conversaciones de los demás empleados, tratando de captar algo, pero nadie decía nada fuera de lo común, hasta que una semana después, llamé a Mariana, una de las recepcionistas más antiguas, a un lado, y le pregunté directamente: ¿hay algo raro con este puesto? ¿Por qué todos se pusieron raros aquel día? Ella dudó, miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Luego dijo muy bajo: «Es que las personas que tenían este puesto antes que tú desaparecieron». Me quedé mirándola, esperando que se riera, que dijera que era una broma, pero se quedó seria, con los ojos bajos como quien no quiere seguir hablando. Le pregunté: «¿Cómo que desaparecieron?», y ella solo dijo: «Desaparecieron. Algunas nunca fueron encontradas, otras aparecieron, pero de una forma que es mejor no describir». Eso me heló al instante. Le agradecí sin saber muy bien cómo reaccionar y me fui al baño a lavarme la cara. El corazón me latía con fuerza. Quería pensar que era una superstición tonta, una historia exagerada para asustar a la nueva, pero había algo en su expresión que me dejó un nudo en la garganta. Desde ese día, empecé a mirar todo a mi alrededor con otros ojos. Por la mañana, cuando caminaba hacia la parada, sentía como si alguien me siguiera. A veces me volteaba y no había nadie, pero la sensación no se iba. En el hotel, por la noche, llegué a oír pasos en un pasillo vacío, aunque sabía que no había huéspedes en ese piso. Una vez sentí un aliento helado detrás de mí, como si alguien hubiera pasado muy cerca. Miré en el reflejo del ventanal de la recepción y por una fracción de segundo, juro que vi a alguien parado detrás. Cuando me giré, no había nadie, y ahí empecé a perder el sueño. Investigué todo lo que pude. Busqué noticias antiguas, notas policiales, cualquier cosa, y encontré 3 personas que habían trabajado en la recepción del hotel antes que yo. Todas ellas tenían reportes como desaparecidas en la comisaría. Una de ellas, un chico llamado Ramiro, fue encontrado semanas después en un terreno baldío. El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición, pero un detalle llamó la atención.
no tenía ojos. Eso fue lo que más me impactó. El artículo no entraba en detalles, pero decía que la mutilación era inusual e indicaba crueldad. Ya no pude volver al trabajo con la misma tranquilidad. Empecé a contar los días. 1 mes, 2 meses. Trataba de convencerme de que era solo coincidencia, que eso podría haberle pasado a cualquiera, en cualquier lugar. Pero cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Cada huésped con comportamiento extraño me helaba la sangre. Empecé a llevar una navaja en la bolsa, por precaución, aunque sabía que no serviría de mucho si algo realmente quisiera hacerme daño. Evitaba quedarme sola en los pasillos y siempre salía acompañada cuando terminaba el turno. Pero el miedo ya estaba dentro de mí, y crecía cada día. Hablé con mi mamá por encima. Le dije que quizás quería dejar el trabajo. Se preocupó. Me dijo que no debía dejar así una buena oportunidad, que me estaba yendo bien, que era solo una impresión. Y la entendí. Ella no sabía lo que yo sabía, y yo tampoco podía contárselo. Sonaría a locura. Así que seguí, aferrándome a la idea de que tal vez solo era mi mente jugándome malas pasadas. Pero por la noche, acostada, oía pasos fuera de mi habitación, como si alguien supiera exactamente dónde estaba. Un día, ya casi al final del turno, un hombre apareció en la recepción y se quedó mirándome fijamente. No dijo buenas noches, no pidió una habitación, solo se quedó ahí parado. Sus ojos parecían extraños, como opacos, sin brillo, como vidrio esmerilado. Traté de mantener la calma y le pregunté si podía ayudarlo. Respondió con voz ronca: «Tú eres la nueva, ¿verdad?». Me estremecí. Antes de que pudiera decir algo, sonrió y se fue. Así, sin más. Luego fui a ver las cámaras, pero no había grabación de él entrando ni saliendo. Nada. Desde entonces empecé a anotar todo. Los ruidos, las sensaciones, los nombres que encontré en las investigaciones. Como si armar un rompecabezas me diera algo de protección. Me aferré a los detalles, la fecha en que desapareció tal persona, el piso donde trabajaba tal otra, los turnos. Traté de encontrar un patrón, tal vez para creer que, si seguía ciertas reglas, estaría a salvo, como no quedarme sola en el piso 3, no cerrar el turno sin alguien más, no mirar directamente al espejo de la recepción después de las 11 de la noche. Son cosas que nadie me dijo, pero que yo sentí. Algunas noches son más pesadas que otras. Hay días en que todo parece normal, el trabajo fluye, los huéspedes entran y salen, el equipo se ríe de los mismos chistes de siempre, pero hay noches en que el aire se siente denso, las luces parpadean más de lo debido y el reloj parece no avanzar. Es como si el tiempo ahí dentro se quedara estancado. En esos días respiro hondo y me repito a mí misma que va a pasar, que solo necesito resistir un turno más, que no voy a ser la próxima. Pero en el fondo, no tengo certeza de nada. He pensado en dejar el trabajo muchas veces, pero siempre pasa algo que me ata. Una cuenta alta, una enfermedad en la familia, un mes en que el dinero no alcanza. Y así voy quedándome, atrapada en un ciclo que parece más grande que yo. Ya no sé si es miedo o si es otra cosa la que me hace seguir. A veces pienso que quizás ya sea tarde, que la decisión de quedarme fue mía, pero las consecuencias ya no lo son. No siento que tenga el control, como si alguien, o algo, hubiera decidido esto por mí. El otro día llegué a casa con un rasguño en el brazo. No recuerdo haberme golpeado con nada. Dolía, pero no sangraba. Solo una marca fina, como si fuera una uña. Me puse pomada, lo ignoré. Al día siguiente, apareció otro en la pierna. Y ahí empecé a preguntarme si no me están tocando de verdad. A veces huelo un perfume dulce, muy fuerte, incluso estando sola. Otras veces siento calor en el cuello, como si alguien estuviera respirando cerca. Cuando miro al espejo, por segundos, creo ver a alguien detrás de mí. No le conté nada más a nadie, ni a Mariana, ni a mi madre. Pensé que quizás escribir me ayudaría a entender, o a ordenar los pensamientos.
Pero ahora que estoy terminando este relato, me doy cuenta de que no sé por qué lo escribí. Tal vez porque, si desaparezco, alguien pueda encontrar esto. Tal vez sea solo miedo, o una advertencia. Ya no sé qué esperar. Solo sé que, si escuchaste mi relato hasta aquí, y por casualidad te llaman para un puesto en la recepción de un hotel antiguo en Saltillo, piénsalo bien antes de aceptar. Me mudé a este apartamento a principios de marzo, después de conseguir un nuevo trabajo en Saltillo. No era un lugar lujoso, pero era limpio, bien ubicado, y el alquiler cabía en mi bolsillo, así que parecía una buena elección. Está en el segundo piso de un edificio antiguo, de esos que todavía tienen azulejos en los pasillos y olor a madera vieja en los armarios. El dueño, un señor algo callado, solo me pidió que no moviera un espejo del pasillo. Dijo que ya estaba ahí cuando compró el inmueble, que formaba parte de la estructura. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, era solo un espejo. El día de la mudanza pasé frente a él varias veces cargando cajas y, al principio, parecía normal. Grande, con marco de hierro oscuro, vidrio limpio. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue una sensación algo tonta. Cada vez que pasaba por él, sentía que algo estaba ligeramente diferente en el reflejo, como una sombra que no veía en el pasillo, o la luz encendida cuando en realidad estaba apagada. Pensé que era por el cansancio. Estaba trabajando demasiado, durmiendo poco. Lo dejé pasar, pero empezó a ocurrir con más frecuencia. Y hubo un día en que juro que vi, en el reflejo, una puerta entreabierta, pero en el pasillo no había ninguna puerta así. Todas estaban cerradas. Volví, miré de nuevo, y el reflejo estaba normal. Pero eso se quedó martillando en mi cabeza. Con el tiempo, empecé a fijarme mejor. Cada mañana, antes de salir al trabajo, pasaba por ese pasillo y le daba una última mirada al espejo. Y a veces, veía cosas ahí que no coincidían con la realidad. Un abrigo colgado que aún no había usado, una bolsa en el suelo que no estaba ahí. Una vez, vi mi celular caído en el suelo. Horas después, al volver a casa, tropecé con el aparato exactamente en el mismo lugar. Empecé a anotar esas pequeñas coincidencias. Pensé que tal vez estaba sugestionado, pero era como si el espejo me mostrara pequeños pedazos del futuro. Detalles tontos, pero reales. La cosa se puso seria un viernes por la noche. Me estaba arreglando para salir con unos compañeros y pasé por el pasillo medio apurado. Miré de reojo el espejo y me congelé. En el reflejo, yo estaba parado ahí mismo, de frente, pero detrás de mí había alguien. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, el rostro algo borroso, parado al fondo del pasillo. Me giré al instante, pero no había nadie. El corazón me latía a 1000. Me quedé unos minutos parado, tratando de entender si había sido una alucinación o solo el reflejo de algo fuera de la ventana. Pero el pasillo estaba vacío y en silencio. Después de eso, empecé a evitar mirar directamente al espejo. Cuando tenía que pasar por ahí, bajaba la cabeza o fingía estar en el celular. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Un día, me senté en el suelo del pasillo, frente al espejo, y me quedé ahí casi media hora, tratando de ver algo. Al principio, todo normal, pero con el tiempo, el reflejo empezó a oscurecerse levemente, como si el vidrio se estuviera volviendo opaco. Fue entonces que vi, con claridad, una escena extraña. Yo, durmiendo en el sofá de la sala, y alguien entrando por la puerta principal. Era como ver una grabación, pero en vivo. El intruso revisaba mis cosas, miraba a su alrededor. Se me heló la sangre. Corrí a verificar si la puerta estaba cerrada, y lo estaba, pero el miedo no se fue. En los días siguientes, empecé a dejar luces encendidas y a empujar un mueble contra la puerta por las noches, pero no pasó nada. Solo que una semana después, exactamente como lo vi en el espejo, me quedé dormido en el sofá sin querer, viendo la tele.
y me desperté asustado por el ruido de la cerradura. Alguien intentó girar el picaporte. Me levanté de un salto y fui hasta la puerta. No había nadie, pero la sensación era que lo que vi en el espejo estaba a punto de suceder de verdad. Llamé a la policía, pero solo dijeron que no había señales de intento de robo. Mi relación con el espejo se volvió casi una obsesión. Empecé a observarlo todos los días, tratando de entenderlo. No siempre mostraba algo extraño. A veces, solo repetía la realidad. Otras veces, aparecían cosas que solo ocurrían horas o días después. Pero lo peor fue cuando empezó a mostrar cosas que no ocurrían fuera de él. Cosas que solo existían ahí, como una grieta en la pared que solo aparecía en el reflejo, o manchas rojas en el suelo del pasillo. Una vez, vi mi propia imagen parada, mirándome con rabia, mientras yo estaba tranquilo del otro lado. Eso me quitó el sueño. Le conté a una amiga del trabajo, Karina. Vino al apartamento y le pedí que mirara el espejo conmigo. Nos quedamos los dos ahí, uno al lado del otro, por un buen rato, pero no pasó nada. Para ella, era solo un espejo normal. Cuando le conté lo que había visto, intentó tomarlo con humor. Dijo que estaba viendo demasiadas cosas y que necesitaba descansar. Tal vez tenía razón, pensé. Intenté ignorarlo todo por unos días, enfocarme en el trabajo, salir más. Pero la noche siguiente, vi en el espejo que ella me llamaba desesperada. En el reflejo, yo contestaba y ella decía que alguien la seguía. Pero en el mundo real, mi celular no sonaba. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo y le pregunté si estaba bien. Se rió, dijo que sí, que ni siquiera había salido de casa. Pero esa misma noche, alrededor de las 10, mi celular sonó. Era ella, temblando, diciendo que alguien la seguía en la calle cerca del mercado. Corrí hasta allá. No vi a nadie, pero ella estaba realmente asustada. La llevé a su casa y me quedé con eso en la cabeza. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno. El espejo no solo mostraba el futuro, sino que parecía advertir de peligros. Pero también mostraba cosas que, si yo no intervenía, tal vez sí pasaban. O peor, cosas que ocurrían solo ahí dentro. Uno de los momentos más perturbadores fue cuando vi mi reflejo sangrando. Yo estaba ahí parado, sano y salvo, pero en el espejo mi cara estaba herida, sangrando de la ceja. Me quedé congelado. Esperé que algo pasara, pero pasó una semana y nada. Entonces, al 8º día, resbalé en la escalera del edificio. Me golpeé la cabeza en una esquina y tuve que recibir puntos exactamente donde vi la herida en el espejo. Fue cuando decidí cubrir el espejo con una sábana. Pensé que eso pondría fin a la historia, pero no. Días después, noté que, incluso cubierto, a veces, vibraba, como si quisiera mostrarme algo a la fuerza. Intenté hablar con el dueño del apartamento. Le pregunté si había pasado algo raro ahí. Desvió la mirada y solo dijo que hay cosas que es mejor no tocar. Me quedé con eso en la cabeza. Pensé en mudarme, buscar otro lugar, pero estaba atado al contrato y no podía pagar la multa. Traté de ignorar el espejo de nuevo. Pasaron los meses. Las visiones disminuyeron, pero no se detuvieron del todo. A veces veo movimientos raros por el rabillo del ojo. Otras, noto que mi reflejo tarda un segundo más en seguirme. Cosas pequeñas, pero que, sumadas, me van volviendo paranoico. Una noche, soñé con el pasillo. En el sueño, pasaba frente al espejo y veía mi reflejo quieto, inmóvil, mirándome fijamente. Cuando intentaba correr, mis piernas no se movían. Me desperté sudando. Me levanté y fui directo a la cocina a beber agua. Al volver, tuve la clara sensación de que el reflejo seguía ahí, observándome, incluso con el espejo cubierto. En ese punto, ya evitaba quedarme solo en el apartamento mucho tiempo. Pasaba los fines de semana fuera, en casa de amigos, pero cada vez que volvía, sentía como si el espejo supiera que yo estaba ahí.
Es difícil de explicar, pero era como un reencuentro incómodo. Llegué a buscar explicaciones en internet. Encontré foros oscuros, gente hablando de espejos antiguos que registran el tiempo, reflejos que son ventanas a realidades paralelas o advertencias de algo por venir. Pero todo me parecía demasiado exagerado, y aún así, cada historia tenía algo de sentido. Cada noche me iba a dormir con miedo de lo que pudiera ver al día siguiente. Hubo un día que me quedé parado en el pasillo casi una hora, tratando de decidir si quitaba o no la sábana. Parte de mí quería ver lo que el espejo tenía para mostrar. Otra parte rogaba por olvidar. Lo que me hizo cambiar fue una escena que no puedo olvidar. Una madrugada, me despertó un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté y fui al pasillo. La sábana se había deslizado parcialmente. El espejo mostraba mi reflejo durmiendo, pero el cuarto estaba vacío. Yo estaba despierto, de pie, justo ahí. Entonces, ¿quién dormía en la imagen? El cuarto reflejado no era exactamente el mío. Era una versión parecida, pero diferente. La alfombra era otra. El póster en la pared era de una película que nunca vi. Era como si el espejo mostrara otra vida mía, o a alguien que fingía ser yo. Ya no sé si el espejo muestra el futuro, una dimensión paralela, o se inventa todo solo para volverme loco. Pero una cosa es cierta, él sabe que yo miro, y cuando no miro, espera. Hoy en día, pienso en irme de aquí todo el tiempo. Aún no lo he conseguido, pero ya estoy ahorrando para eso. Mientras tanto, trato de mantenerme alejado del pasillo. Pero cada vez que paso por ahí me pregunto si lo que voy a ver en el espejo va a pasar de verdad, o si me va a mostrar algo que solo existe ahí dentro. A veces creo que, en una de esas, me voy a parar frente a él, y ya no voy a ver mi reflejo. He estado perdiendo tiempo, no en el sentido de estar perdiendo el día viendo tonterías en el celular o distrayéndome. Es más literal que eso. Hay momentos que simplemente desaparecen. Parpadeaba y ya era de noche, o despertaba en algún lugar sin saber cómo llegué ahí. Pensé que era cansancio, estrés, no sé. Trabajo en una tienda de electrónicos en el centro de Saltillo, turno completo. Salgo de ahí agotado, sí, pero nada que justificara esos apagones. Al principio, era 1 o 2 horas máximo. Ahora, ya me ha pasado perder casi un día entero. Y lo más raro, cuando regreso, siempre estoy limpio, sin heridas, con el celular en el bolsillo y la cartera también. Al principio no le dije a nadie. Pensé que era cosa de mi cabeza. Incluso pensé en ir con un neurólogo, pero entonces empecé a encontrar anotaciones mías, en papeles que ni recordaba haber usado. Garabatos con mi letra, pero temblorosa, como si los hubiera escrito durante un terremoto. La primera decía solo, no duermas. Estaba pegada en el espejo del baño. Pensé que era una broma que yo mismo me había hecho y olvidado, como pasa con algunas personas después de beber. Pero aquí entra un punto muy importante. No bebo. Nunca me gustó la sensación de perder el control. La segunda apareció dentro de mi cartera, doblada varias veces, con el mismo mensaje, no duermas, él quiere salir. Ahí la cosa dejó de ser solo molesta y empezó a darme miedo de verdad. Empecé a prestar más atención a los momentos en que perdía el tiempo. Me di cuenta que eso siempre pasaba cuando me acostaba en el sofá o apoyaba la cabeza en la mesa durante el descanso. No tenía que ser en la cama o en la oscuridad. Cualquier siesta era suficiente, y cuando volvía, llegaba esa sensación rara, como cuando despiertas de una pesadilla y no recuerdas qué era. La cabeza pesada, los ojos ardiendo, el cuerpo extraño, como si no fuera mío. Y hubo veces que me miraba en el espejo y me tardaba algunos segundos en reconocer mi propia expresión. Hablé con mi hermana, que vive en otro barrio. Me dijo que podía ser sonambulismo o algún trastorno del sueño. Me recomendó ver a un especialista. Lo agendé,
pero la consulta era hasta dentro de 2 semanas. Hasta entonces seguí viviendo como podía. Empecé a evitar dormir fuera de casa. Llegaba del trabajo y me iba directo a bañar, con miedo de relajarme demasiado. Pero aún así, perdí la noción del tiempo una noche de martes. Desperté sentado en un banco de la plaza cerca del Mercado Juárez, con el uniforme de la tienda y el gafete en el pecho. Eran las 3 de la madrugada, y no tenía idea de cómo había llegado ahí. Mi último registro en el celular era un mensaje que me mandé al grupo del trabajo que decía, «Ya voy saliendo». Después, nada. Despertar en lugares distintos se volvió rutina. Una vez fue en la terminal de autobuses, otra vez detrás de la catedral, apoyado en uno de los pilares. Siempre de madrugada, siempre solo. Empecé a notar que, cuando volvía, siempre había algo escrito por mí, en el brazo, en la pierna, en un papel del bolsillo. Mensajes cada vez más desesperados. A él le gusta la noche. Lo dejaste salir. No duermas de nuevo. Mi letra cada vez más deformada, como si estuviera escribiendo con rabia o miedo. Empecé a ponerme paranoico. Apagué el Wi-Fi del celular. Quité la ubicación. Pensé que tal vez me estaban siguiendo, pero nada cambió. Una vez intenté mantenerme despierto todo el tiempo. Tomé café, bebidas energéticas, me tomé cápsulas de guaraná. Estuve 36 horas despierto. Al final, sentí que mi cabeza iba a explotar. Estaba temblando, viendo sombras. No aguanté y dormí en el sofá. Cuando desperté, todavía estaba en casa, pero tenía sangre seca en las manos y un papel arrugado en el bolsillo que decía, «Él se está haciendo más fuerte». No pude ni reaccionar en ese momento. Solo me senté en el suelo y empecé a llorar. No recordaba haber hecho nada, pero la sangre estaba ahí, y no era mía. Desde entonces, empecé a anotar todo en un cuaderno, las horas que pierdo, lo que recuerdo antes y después, los papeles, los lugares donde despierto. Parece una tontería, pero me ayuda a no sentir que estoy volviéndome completamente loco. Ya pensé en cámaras, pero siempre que intento dejar alguna encendida, se apaga, literalmente. Se acaban las pilas, la tarjeta de memoria se traba, el celular se apaga, no importa el aparato, como si algo no quisiera ser grabado. Busqué ayuda con sacerdote, curandera, hasta con un tipo que hace regresión. Nadie pudo ayudarme. Uno de ellos solo dijo, «No es un espíritu, eres tú mismo, pero una parte que no debería estar suelta». Lo que más me asusta es que en los últimos días empecé a tener destellos. Cosas rápidas, como recuerdos que no son míos. Veo mi mano sosteniendo objetos que nunca vi antes. Veo lugares que sé que son en Saltillo, pero desde ángulos extraños, como si me estuviera escabullendo. Vi, una vez, a una mujer durmiendo en una cama, y sentí un odio que no era mío. No sé qué significa eso, pero no me gusta lo que empiezo a recordar. Porque no parece que solo pierdo tiempo. Parece que él, sea lo que sea, está viviendo por mí. Hubo una noche en que desperté con la alarma del auto sonando. Cuando fui a ver, estaba en la cochera, con la puerta del coche abierta y el asiento todo sucio de tierra, mis botas cubiertas de barro, y el cuaderno que uso para anotar todo estaba arrancado por la mitad, las hojas con las fechas más recientes desaparecidas, como si alguien, o yo mismo, quisiera borrar las pruebas. Intenté rehacer las anotaciones de memoria, pero ya no confío en mi memoria. A veces leo algo que escribí y no parece que fui yo. Parece otra persona tratando de engañarme. Empecé a pensar en cosas más radicales. Cambiar de ciudad, salir de Saltillo, ir lejos, donde quizás esa cosa no pueda alcanzarme. Pero, ¿y si no es la ciudad? ¿Y si soy yo mismo, como dijo ese tipo? ¿Cómo escapo de mí? Ya pensé en ir a un hospital y pedir internación, pero tengo miedo de lo que él, ese otro ser dentro de mí, pueda hacer mientras estoy sedado. Y también miedo de que me traten como un loco. Sé lo que estoy pasando. No es invento. Sé que hay algo compartiendo este cuerpo conmigo y quiere espacio.
El otro día, una compañera del trabajo dijo que me vio caminando por el centro a las 5 de la mañana. Dijo que me llamó, pero no respondí. Solo la miré sonriendo. Juró que era yo, pero yo estaba en casa, o eso creía. Eso me dio escalofríos, porque es la primera vez que alguien dice haberme visto en esos momentos. ¿Y si él empieza a interactuar con otros? Si empieza a hacer cosas que pueden comprometerme, ya no sé qué es seguro, ya no confío en mí mismo. Y lo peor, empecé a gustar de algunos recuerdos, como si una parte mía estuviera aceptándolo. Los papeles dejaron de aparecer hace unos 3 días. Eso debería ser bueno, pero me preocupa aún más, porque quizás ya no hay nadie que me avise. Quizás yo mismo ya crucé una línea sin darme cuenta. Estoy intentando grabar este relato ahora, escribirlo todo de una vez, antes de perder más tiempo, antes de despertar otra vez sin saber dónde estoy. Si alguien leyó esta historia y está pasando por algo parecido, trate de resistir. Porque cuando uno se rinde, él se queda con el resto. Y entonces no hay vuelta atrás. Desde que compré ese retrato antiguo en una calle concurrida de Saltillo, mi vida cambió de una manera que no sé explicar bien. Fue un día cualquiera, caminando por la feria, cuando un vendedor de objetos usados llamó mi atención. Tenía esa mirada seria, y el retrato estaba algo polvoriento, pero me pareció interesante, algo que pudiera darle un toque diferente a mi sala. Nunca más volví a ver a ese vendedor después de eso. Desapareció como si nunca hubiera existido. Colgué el cuadro en una pared de la sala, medio en broma, pero pronto empecé a notar que algo extraño estaba pasando. Las primeras noches fueron normales, pero después de unos días, comencé a sentir que los ojos de la figura en el cuadro me seguían. No era solo una impresión, parecía realmente que estaba observando cada paso que daba. Me sentí un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Pensé que era solo mi cabeza. Lo raro fue cuando, cierta noche, pasando por la sala, noté que el rostro en el cuadro parecía diferente. Tenía una sonrisa que juraba que no estaba ahí antes. Me quedé paralizado unos segundos, y cuando miré de nuevo, la sonrisa había desaparecido. Con el paso de los días, el cuadro se fue volviendo cada vez más inquietante. La figura parecía cobrar vida poco a poco. ¿Sabes? Era como si el rostro cambiara, expresando algo que no lograba entender. A la luz del día parecía un retrato normal, pero en la noche sentía un peso en el ambiente, una presencia que me ponía nervioso. A veces, cuando nadie miraba, parecía que el rostro movía los ojos, solo un poco, como intentando comunicar algo. Empecé a evitar pasar cerca del cuadro, porque la sensación de estar siendo observado era sofocante. Cuando me acercaba, sentía un escalofrío en la espalda y un miedo del que no sabía su origen. Una noche, me desperté a mitad de la madrugada y tuve la impresión de escuchar un susurro proveniente de la sala. Me levanté despacio, con el corazón en la boca, y cuando miré el cuadro, la figura estaba diferente. Los ojos brillaban con una luz tenue, y la sonrisa estaba más abierta, casi burlona. Me alejé asustado, intentando convencerme de que era solo imaginación. Después de ese episodio, empecé a tener dificultad para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro mirándome, pidiendo algo que no entendía. Era como si estuviera atrapado ahí, necesitando ayuda, pero al mismo tiempo me asustaba demasiado para intentar hacer algo. Durante el día, la imagen parecía normal, pero no podía olvidar lo que veía en la noche. La presencia se volvió tan fuerte que hasta pensé en quitar el cuadro de la pared, pero algo dentro de mí me lo impedía. Una vez intenté contarle a alguien lo que estaba pasando, pero nadie me creía. Mis amigos pensaban que estaba paranoico o que el calor me estaba afectando. Pero para mí eso era demasiado real para ser solo cosa de mi mente. Incluso intenté entender si podía ser alguna enfermedad, una alucinación, pero nunca tuve algo así antes. Lo que más me intrigaba era que todo parecía suceder solo cuando estaba solo en casa.
Empecé a fijarme en detalles pequeños que parecían insignificantes, pero que me incomodaban cada vez más, como la sombra que aparecía en una esquina de la sala, aun cuando las luces estaban apagadas, o el frío repentino que sentía cerca del cuadro, como si un viento invisible pasara por ahí. Incluso mis perros, que normalmente son tranquilos, se ponían inquietos y evitaban esa parte de la casa. Todo indicaba que había algo extraño en ese retrato, pero yo no sabía que, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido de madera proveniente de la sala. Me levanté para ver qué era, pero no encontré nada fuera de lo normal. Solo el retrato colgado, con la figura mirándome de una manera que nunca antes había visto. Ya no solo un rostro estático, sino casi una expresión viva, una mezcla de tristeza y ansiedad. Fue entonces cuando comprendí que eso no era un cuadro común. Traté de no pensar mucho, pero el miedo crecía dentro de mí. De repente, empecé a soñar con la figura del cuadro. En los sueños, él intentaba hablar, pero no lograba emitir palabra alguna, solo movimientos labiales y gestos confusos. Siempre despertaba con una sensación extraña, como si hubiera vivido algo real. Eso me consumía, me hacía perder el foco en el trabajo y en las cosas cotidianas. Y lo más raro era que, al día siguiente, el rostro en el cuadro parecía un poco más calmado, como si el sueño tuviera alguna conexión con la presencia allí. Investigué sobre retratos antiguos y descubrí que, en algunas culturas, pueden guardar historias o energías de quienes fueron retratados. Eso solo aumentó mi inquietud, porque no sabía nada sobre la persona de la foto. El vendedor no me dijo nada, y ni siquiera pensé en preguntar. Esa falta de información me hacía sentir más curioso, y al mismo tiempo asustado. Parecía que ese cuadro me estaba pidiendo algo, pero yo no sabía qué. Empecé a dejar la luz de la sala encendida por la noche, pensando que eso ayudaría a disminuir esa sensación extraña. Pero lo que pasó fue lo contrario. La figura parecía ganar más fuerza en la oscuridad parcial, como si la luz solo resaltara la presencia que ya estaba ahí. En una de esas noches, sentí como si algo tocara mi brazo, pero cuando miré, no había nadie. Estaba solo, pero la sensación fue tan fuerte que casi grité. Pasé a evitar mirar directamente el cuadro, tratando de no alimentar eso con atención, pero cada vez que pasaba por él, sentía el peso de esa mirada siguiéndome. Me volví hasta un poco paranoico, mirando por encima del hombro y conteniendo la respiración al cruzar la sala. Era difícil explicar a alguien, porque parecía cosa de película, pero juro que me estaba pasando a mí, allí, en esa casa. Llegué a pensar en quitar el cuadro de la pared, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me impidiera hacerlo. A veces sentía un apretón en el pecho, una ansiedad sin motivo, y entonces terminaba rindiéndome. Mis días y noches se hicieron cada vez más tensos por culpa de ese retrato, y no encontraba solución. Un día me desperté y el cuadro estaba en el suelo. Pensé que finalmente tendría paz, pero cuando lo recogí para colgarlo de nuevo, noté que algo era distinto. La figura parecía aún más real, los ojos más vivos, y la sonrisa volvió, más enigmática que nunca. Fue ahí cuando entendí que eso no era un objeto cualquiera, y que tal vez no era algo que pudiera controlar. Desde entonces, convivo con esa sensación, una mezcla de miedo y curiosidad que me hace mirar ese cuadro cada vez que entro a la sala. No sé qué quiere, ni si algún día lo descubriré. Solo sé que, de alguna manera, está ahí para mí, esperando algo que no consigo entender, y que quizá ni quiera entender. La única certeza que tengo es que, mientras siga colgado en la pared, mi vida nunca será la misma. Nunca imaginé que un accidente tonto en el Boulevard Otilio González iba a cambiar tanto mi vida. Fue rápido, una colisión de autos en plena tarde, nada del otro mundo. Pero cuando desperté en el hospital, descubrieron que había perdido la audición del lado izquierdo. Al principio,
Pensé que solo era una molestia, que me iba a acostumbrar, pero las cosas empezaron a ponerse raras muy rápido. Empecé a oír cosas que nadie más parecía escuchar. Al principio, solo era un susurro muy débil, casi imperceptible. Pensaba que podía ser mi cabeza jugando una mala pasada, ¿sabes? Pero con el tiempo los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando conmigo, pero sin usar voz. Eran voces mudas, que hablaban directamente en mi mente. No se podía explicar, no había sonido, solo una sensación. Y lo peor, los mensajes que traían me volvían paranoico. No confíes en nadie, decían. Intenté contarle a mi familia, a mis amigos, pero nadie creía. Pensaban que tenía dificultad para aceptar mi nueva condición, y quizá así era. Quedarme sin un oído me dejó un poco desorientado, confundido sobre dónde estaba, qué era real. Era como si mi cerebro estuviera en otro lugar, atrapado en un sitio donde nada tenía sentido. Con el tiempo, esas voces se volvieron más insistentes, más constantes. Era difícil ignorarlas. En el trabajo, en la calle, hasta cuando estaba solo en casa. Empecé a evitar salir porque tenía miedo de oír algo que me hiciera sentir peor. No sabía si eso era una señal de que tenía un problema serio o si solo era mi mente intentando protegerse de lo que pasó en el accidente. La sensación de estar atrapado llegó de repente, sin aviso. Me sentía como si estuviera dentro de una prisión invisible, un lugar donde nadie podía ayudarme porque nadie veía las rejas. Quería salir, respirar, volver a ser normal. Pero parecía que cuanto más intentaba, más aumentaban las voces y más me alejaba de la realidad que conocía. Por la noche era peor. Cuando todo quedaba en silencio, las voces se volvían más fuertes. Era como si aprovecharan el silencio para rodearme, para presionarme. No podía dormir bien. Me quedaba despierto pensando en lo que querían decir, en esos mensajes que me pedían no confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Eso me afectó mucho. Empecé a desconfiar incluso de las personas más cercanas. No sé si eran las voces que me influenciaban o si realmente estaba volviéndome paranoico, pero mi relación con todos se volvió tensa. Mi esposa intentó hablar conmigo, pero yo respondía con frialdad porque tenía miedo de que ella fuera la próxima en traicionarme o hacerme daño. Fui al médico varias veces, hablé sobre los síntomas, pero nadie tenía una respuesta. Decían que la pérdida auditiva de un lado no suele causar eso, que era psicológico. Pero ¿cómo explicar algo que no tiene explicación? No quería ser otro caso psiquiátrico, pero estaba perdiendo el control de mi mente. La línea entre lo real y lo imaginario desapareció. Mi casa, que antes era mi refugio, se volvió un lugar extraño. Sentía presencias, veía sombras al borde de mi visión, escuchaba pasos que no estaban ahí. Intentaba convencerme de que era solo cansancio, estrés, pero era difícil. Para mí todo era muy real. Ya no podía relajarme en ningún lugar, ni siquiera dentro de mí mismo. A veces, durante el día, la voz aparecía de la nada con una frase clara: acepta. ¿Acepta qué? No lo sabía. Parecía una orden, pero no sabía para qué. Era una mezcla de miedo y curiosidad, porque sentía que, si aceptaba, tal vez todo parara, o tal vez perdería aún más de lo que ya había perdido. Pero luchar tampoco estaba funcionando. Me aislé, sin contarle a nadie que aquello estaba empeorando. Mis pensamientos empezaron a confundirse, mezclándose con las voces. Incluso anotaba lo que decían para intentar organizarme, pero cuando leía después, todo parecía sin sentido o peor. Parecía que la única salida era rendirme a ese nuevo mundo que no entendía. El miedo a perder la noción de lo que era real me paralizaba. No quería salir de casa, no quería ver a nadie. Tenía miedo de que todo fuera una trampa. Me sentía dentro de una burbuja y el mundo afuera parecía lejano, peligroso. No sabía si algún día iba a poder salir de esto o si sería para siempre. Un día, juro que vi una figura en la sala, parada en una esquina, mirándome.
No tenía rostro, solo era una sombra. No sabía si era un sueño, una alucinación o algo real. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, hasta que la sombra desapareció como si nunca hubiera existido. Quedé allí, sin saber si podía confiar en lo que mis ojos habían visto. Intenté hablar conmigo mismo para entender lo que pasaba. Me pregunté si eso era un castigo, consecuencia del accidente, alguna advertencia, pero no encontré respuesta. Solo sabía que mi mente ya no me pertenecía, que estaba cada vez más lejos de lo que llamaba realidad. Era como si hubiera perdido el control de mi propio cuerpo. En el fondo, creo que quería que todo tuviera una explicación sencilla, pero no la tenía, y el mayor miedo era que no hubiera solución, que tuviera que aprender a convivir con esas voces y esa prisión invisible por el resto de mi vida. Lo único que tenía claro era que ya no era el mismo, y que quizá nunca lo sería. Hoy vivo intentando entender si todo esto es real, o si solo soy un prisionero de mi propia mente. No sé si podré salir de esto. Tal vez la única salida sea aceptar que perdí el control, aceptar que mi realidad ahora es esta mezcla confusa de voces, sombras y miedo. ¿Y tú, si fueras yo, qué harías? Trabajo con edición de audio desde hace unos 6 años. Empecé tomando algunos trabajos freelance simples, cortar pausas, quitar ruidos, ese tipo de cosas. Hoy en día tengo algunos clientes fijos que me mandan episodios semanales de podcast. Nada muy glamoroso, pero me alcanza para pagar las cuentas. Trabajo desde casa, con buenos auriculares, una computadora decente y café al lado. Ya me acostumbré a la rutina. Me levanto temprano, respondo correos, descargo los archivos, edito, envío. Vida simple, casi automática. El lunes pasado, recibí un correo de un cliente nuevo. Se presentó como Marcelo. Dijo que consiguió mi contacto por recomendación y que estaba con un proyecto experimental de audio. Me pareció algo vago, pero mandó el archivo adjunto, un WAV de poco más de 40 minutos. En el cuerpo del correo solo escribió: siéntete libre de cortar donde creas necesario. No te preocupes si suena extraño. Solo eso. Me dio curiosidad, y como tenía un rato libre, decidí escucharlo. Me puse los auriculares, abrí el proyecto en Audition y le di play. Al principio no entendía muy bien qué era. No había ninguna voz. Solo un sonido bajo, como una frecuencia grave continua, como si fuera un motor muy lejano. Esperé a que alguien empezara a hablar, pero nada. Después de unos 2 minutos comenzaron unos crujidos, como madera cediendo, pero de forma irregular. Era como si el sonido viniera de un lugar estrecho, con presión, ¿sabes? Eso empezó a incomodarme. Edito podcasts de crímenes, meditación, entrevistas. He escuchado de todo. Pero eso no parecía hecho por una persona. Era como si el audio hubiera sido grabado en un lugar que no debería existir. Y tenía un patrón, un ritmo, pero que se rompía todo el tiempo. Luego comenzaron unos ruidos agudos que parecían lamentos, pero no humanos. Pausé el audio. Me quedé mirando la pantalla un rato, con el corazón acelerado, y me quité los auriculares. Me levanté a tomar agua e intentar calmarme. Cuando volví, el programa se había trabado. Pantalla congelada. El audio no respondía. El tiempo del archivo detenido en el minuto 12. Cerré todo a la fuerza. Reinicié la computadora y decidí dejarlo para más tarde. Esa noche me acosté más temprano. Pero en la madrugada, me despertó un ruido extraño en el pasillo. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando una cadena muy despacio. Y lo peor, era exactamente el mismo sonido del minuto 9 del archivo. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de escuchar mejor. Luego reuní coraje y fui al pasillo. No había nada. Luz apagada, casa silenciosa, pero al volver a mi habitación, escuché un golpe seco como madera partiéndose, el mismo crujido que estaba en el audio. Sentí un escalofrío. Encendí la PC y borré el archivo.
Lo eliminé del programa, de la carpeta, de la papelera. Incluso reinicié la computadora para asegurarme. Dormí mal, con la luz encendida. Me desperté con la cabeza pesada, como si no hubiera descansado nada. Al día siguiente, mientras trabajaba en otro proyecto, noté que la carpeta donde estaba el supuesto proyecto experimental había vuelto. Mismo nombre, mismo archivo. Pero ahora el audio duraba 47 minutos, 7 minutos más. Me quedé congelado mirándolo. Al abrirlo, el inicio era el mismo. Sonido grave, presión, crujidos. Pero hacia el final se escuchaba algo nuevo, como una respiración agitada, rítmica, como si alguien estuviera escondido en un lugar estrecho, tratando de controlarse. Apagué todo otra vez. Salí a caminar para distraerme, pero sentía que alguien me seguía. Cada vez que pasaba por una esquina, tenía la sensación de que alguien me observaba. Al volver a casa, los ruidos empezaron de nuevo. Esta vez venían de la cocina, un chirrido, como si una puerta se estuviera empujando lentamente. Cuando fui a ver, la puerta del armario debajo del fregadero estaba entreabierta. Nunca dejo esa puerta abierta. Y el sonido, igual al del minuto 23 del archivo. Intenté contactar al tal Marcelo. Le respondí el correo diciendo que no podría hacer el trabajo y pregunté más detalles sobre el proyecto. La respuesta fue automática, dirección inexistente. Eso me heló la sangre. Verifiqué el historial. Su correo realmente había desaparecido de mi bandeja de entrada, como si nunca hubiera existido. Pero el archivo seguía ahí. Lo borré otra vez. Lo saqué de la nube, del disco, incluso usé un software de eliminación profunda. Pero al día siguiente, volvió. Con 53 minutos. Ahora ya ni siquiera necesito abrirlo para saber. Cada vez que reaparece el archivo, algo cambia en mi casa. Primero fueron los ruidos. Después, la luz del baño empezó a parpadear. Ahora es el espejo. A veces, cuando paso frente a él, veo una sombra detrás de mí. Pero cuando me giro, no hay nadie. Y en el audio, ahora hay un sonido nuevo. Algo que juro que parece mi nombre susurrado. Bajito, arrastrado, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar. Anoche, me despertaron unos rasguños en la puerta de mi habitación. Pensé que era el perro del vecino, pero no había nadie. Cuando revisé la computadora, el archivo había cambiado de nombre. Ahora se llamaba No Apagues WAV. El nombre del proyecto dentro del editor también había cambiado. Antes era solo Marcelo Proyecto. Ahora aparece como Escucha. Nunca vi algo así suceder solo. Empiezo a pensar que no es solo un sonido, es como algo vivo, que se está moldeando. Intenté copiar el audio a un pendrive y abrirlo en una laptop vieja que tengo, solo para probar. En cuanto le di play, la laptop se trabó. Pantalla negra, ventilador al máximo y se apagó sola. Cuando la encendí había un solo archivo en el escritorio. Una imagen toda negra con una línea blanca, como si fuera un pasillo largo, en perspectiva. De lejos se veía un puntito al fondo. Cuando hice zoom, el programa se volvió a congelar. No puedo explicarlo. Solo sé que después de eso, los ruidos empeoraron. Empecé a dormir con auriculares, poniendo ruido blanco, solo para intentar cubrir el sonido. Pero no ayuda mucho. Ahora el audio aparece incluso en el celular, aunque no haya descargado nada ahí. Y lo peor, el volumen sube solo. Una vez, el celular empezó a sonar solo en plena madrugada, con ese sonido grave. Tuve que quitarle la batería para apagarlo. Ahora ni siquiera prende. Juro que no entiendo cómo está pasando esto. Solo sé que cada vez parece más presente. Pensé en llamar a alguien, contarle a un amigo, pero ¿cómo explicarlo? Tengo un audio maldito que hace que suenen cosas en mi casa. ¿Quién me creería? Además, ya investigué de todo. No hay ningún proyecto experimental con ese nombre. Ningún cliente llamado Marcelo en mi lista, y el correo, como dije, desapareció. Empecé a anotar todo en un cuaderno, con fechas, horarios y lo que escucho.
pero incluso eso empieza a hacerme dudar. A veces las anotaciones cambian solas. Hoy el archivo apareció con una duración de 1 hora y 4 minutos. No lo abrí, ni pienso hacerlo, pero juro que escuché mi propio grito, justo al inicio del sonido. Un grito que nunca he dado, todavía. Parece una locura, pero estoy seguro de que este audio se está alimentando de mí, o me está estudiando. Los ruidos ya no son solo ecos, me están imitando. Ayer tuve la impresión de oír mis propios pasos en el piso de arriba, pero vivo solo, en una planta baja, y aún así, el sonido era idéntico al de mis zapatillas sobre la madera. Intenté quemar un disco externo donde guardé el archivo una vez. No se quemaba, se calentaba, pero no se encendía. Pensé que estaba paranoico, así que llamé a un técnico para que revisara la computadora. Vino, revisó y al final preguntó: ¿qué es este audio? Está en loop desde que llegué. Pero yo no estaba reproduciendo nada. Cuando le mostré el archivo había desaparecido otra vez. Se notó que se puso incómodo y se fue sin cobrar. Dijo que debería cuidar la energía del ambiente. Ya no sé qué hacer. Consideré tirar todo, mudarme de casa, cambiar de ciudad. Pero, ¿y si el audio me sigue? Parece que ya no está solo en la computadora. Está aquí, en los objetos, en las paredes, tal vez hasta en mí. Hay días en los que escucho el sonido incluso con todo apagado. Un zumbido constante, en el fondo de todo. Un ruido que va creciendo, despacio. A veces sueño con el pasillo de la imagen del pendrive, y siempre me despierto sudando, con la sensación de que hay alguien en el cuarto, observándome. Siempre tuve miedo a la oscuridad. Desde pequeño, esa negrura total siempre me incomodó. Nunca fue solo por la ausencia de luz, sino por esa sensación de que había algo allí, quieto, observando. Mi padre decía que era cosa de mi cabeza, que eso se pasaba con el tiempo. Y por un tiempo, de hecho, se pasó. Crecí, fui a la universidad, viví solo, y durante muchos años logré convivir con la oscuridad sin mayores problemas. Pero hace unos 2 meses, todo empezó a cambiar. Volví a sentir aquella misma sensación de la infancia, solo que ahora era más fuerte, más concreta. Ya no era miedo, era casi certeza. Empezó de forma tonta. Una noche, llegué del trabajo ya muy tarde, me duché, cené cualquier cosa y me fui al cuarto. Cuando apagué la luz y me acosté, tuve la impresión de que había algo en la esquina de la habitación. ¿Sabes cuando cierras los ojos y sientes que hay alguien ahí, parado, observándote? Abrí los ojos de nuevo, pero no vi nada. La esquina estaba oscura, claro, pero nada extraño. Aún así, me quedó esa inquietud. Me levanté, encendí la luz, revisé toda la habitación, nada. Volví a acostarme, riéndome de mí mismo. Pensé que era solo cansancio, pero eso fue solo el comienzo. La noche siguiente, lo mismo, solo que esta vez vi algo. Fue rápido, casi imperceptible, como un par de ojos moviéndose por un segundo en la parte más oscura del cuarto. No sé explicarlo bien. Parecía un reflejo o imaginación, pero me afectó. Encendí la luz de inmediato. Revisé todo de nuevo, como la vez anterior. Nada allí, pero la sensación de no estar solo se quedó. Dormí con la lámpara de noche encendida esa noche. Al día siguiente, compré otra lámpara y la dejé en el suelo, apuntando a la esquina del cuarto. No iba a dormir más en la oscuridad. En las semanas siguientes, fui llenando el apartamento de luz. Compré luces de emergencia, bombillas LED potentes, hasta tiras de LED puse detrás de los muebles. Mis amigos se reían cuando venían. Decían que parecía un estudio de youtuber, pero no me importaba. Con las luces encendidas, me sentía seguro. Solo que eso no duró mucho. Una noche, la luz de la cocina se quemó. Fui a cambiarla y pensé que era solo la bombilla vieja. Puse otra. Al día siguiente, se quemó de nuevo. Y luego la del pasillo también. Después la del baño. Empecé a preocuparme.
Pensé que era un problema eléctrico. Llamé a un electricista. El tipo vino, revisó todo, midió la tensión, tocó el disyuntor. Dijo que todo estaba bien, que no había cortocircuito ni nada fuera de lo normal. Cambié todas las bombillas otra vez. Estuve más atento, y fue ahí cuando me di cuenta de algo. Las luces siempre se quemaban de noche, nunca de día, y siempre empezaban por la luz más alejada de donde yo estaba. Como si algo estuviera apagando cada punto de luz poco a poco. Y cada vez que una se apagaba, esa sensación de presencia volvía más fuerte. Empecé a dormir mal. No lograba relajarme. El miedo había vuelto con todo. Hubo una noche en que la luz del cuarto se apagó mientras yo aún estaba despierto. Estaba leyendo, con la lámpara de noche encendida, cuando parpadeó y se apagó. Me quedé paralizado. Sentí el cuerpo helarse. Miré alrededor y, por instintos, tomé el celular para usar la linterna. Y lo juro por todo, antes de encenderla, vi esos mismos ojos en la esquina. No parpadeaban, no se movían, solo estaban allí. Cuando la linterna se encendió, desaparecieron. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la sala, con el televisor encendido y todas las luces prendidas. Y aún así, sentía que eso estaba cerca. Llegué a pensar en mudarme, alquilar otro lugar, irme de ahí. Pero cada vez que empezaba a pensar en eso, ocurría algo extraño. Una puerta que se abría sola. Ruidos en la habitación de al lado. La luz del microondas parpadeando a las 3 de la madrugada. Empecé a volverme paranoico. Anoté los horarios en que se quemaban las luces. Traté de grabar videos con el celular apuntando al rincón oscuro. Pero nada aparecía en las grabaciones, solo yo, mirando a la nada. Incluso pensé en buscar ayuda profesional. Pero ¿cómo iba a explicarlo? ¿Que la oscuridad me rodea? ¿Que hay ojos en la oscuridad? Empecé a evitar estar solo. Dormía en casa de mi hermana. Inventaba excusas para quedarme en el trabajo. Pero cada vez que volvía a casa, parecía que todo estaba peor. Las bombillas se quemaban más rápido. Las sombras parecían más densas, más vivas. Un día, intenté dejar todas las luces encendidas antes de salir. Cuando volví, horas después, todas estaban quemadas. Todas, hasta las luces LED nuevas. Eso me afectó de una manera que ni sé explicar. Me senté en el suelo de la sala y lloré como un niño. Ya no sabía qué hacer. Hablé con una vecina del piso de arriba, una señora muy simpática, doña Marley. Le conté que estaba teniendo problemas con las luces. Me miró un poco seria y dijo, «Tú también estás viendo cosas, ¿verdad?». Me congelé en ese momento. Dijo que el inquilino anterior se fue deprisa, dejó todo atrás, y que antes de él hubo otro, que también se mudó repentinamente. Los dos se quejaban de lo mismo: oscuridad, ojos, sensación de ser observado. Eso me dejó en pánico. No sabía que otras personas habían pasado por lo mismo. No era solo conmigo. No era mi imaginación. Intenté dormir otra vez en casa de mi hermana, pero parecía que eso me seguía. La luz de su cuarto se quemó en medio de la noche. Ella incluso bromeó diciendo que yo traía mala suerte con la electricidad. Pero yo vi los ojos ahí en la esquina del armario. Fingí que era solo cansancio. Por la mañana volví a casa y comencé a buscar otro lugar para vivir. Pero incluso en los otros apartamentos que visité, a veces las luces parpadeaban, o el ambiente parecía más oscuro de lo normal. No quería creerlo, pero empecé a pensar que eso estaba atado a mí, que el problema era yo. La gente cree que el miedo a la oscuridad es cosa de niños, una tontería, pero no lo es. Hay algo ahí, sí. Algo que vive en la oscuridad, que se mueve en la ausencia de luz. Y lo peor es que no necesita atacarte, solo espera. Espera a que estés vulnerable, espera a que te canses, y cuando eso pasa, se acerca. Empecé a sentirlo. En los días más pesados, cuando me dormía sin querer, con la luz débil del cuarto, despertaba con la sensación de que algo me había tocado el pie, o susurrado algo muy cerca del oído.
Nunca entendí lo que decía. Ya intenté de todo. Dormir con velas encendidas, comprar esas luces con batería, usar linterna. Pero todo se apaga. A veces, de repente, otras, empieza a fallar poco a poco. Cuando eso pasa, corro hacia el lugar más iluminado, pero sé que es cuestión de tiempo. Cada vez dura menos, cada vez tengo menos opciones. Hoy mismo, la luz de la sala se apagó mientras tomaba café. Por la mañana, era una bombilla nueva, comprada ayer. Cuando apagué la del baño, 1 hora después, ya no encendía de nuevo. La sombra en la esquina parece más grande ahora. No quiero contar esto a nadie más. La gente no cree, y cuando cree, se aleja. Ya no tengo amigos cerca. Mi familia evita hablar del tema, y yo mismo evito salir de casa de noche. Estoy trabajando remoto, inventando excusas para no ir a ningún lado. La última persona que vio lo que yo veo fue doña Marley. Se mudó hace 3 semanas. Dijo que su hija iba a cuidarla en otro estado. Pero no sé. Puede que simplemente se haya ido. O puede que haya hecho lo que yo no tuve el valor. Dejar todo, antes de que fuera tarde. Estoy escribiendo esto más como un registro que como una petición de ayuda. Ya acepté que no hay mucho que hacer. Ya busqué, intenté religión, mediums, rituales de limpieza. Nada cambió. Lo único que alivia es la luz fuerte, pero incluso eso está fallando. No sé hasta cuándo podré mantener el apartamento encendido. Las tiendas ya me conocen. El tipo de la ferretería incluso bromeó. ¿Vas a montar un faro en casa? Pero no tiene gracia. No es una broma. Estoy agotado. Y cada noche, la oscuridad se acerca más. Ahora veo los ojos con más claridad. No parpadean, solo esperan. Esta noche voy a intentar algo diferente. Compré una de esas lámparas industriales, con batería. La voy a dejar justo en el centro del cuarto. Dormiré en el suelo, rodeado de luz. Si eso no funciona, no sé qué más hacer. Ya pensé en irme de la ciudad, desaparecer, pero tengo miedo de que eso solo empeore las cosas, porque si esa cosa está ligada a mí, no importa a dónde vaya, me va a seguir. Y si es el edificio, ya puede ser demasiado tarde. Tal vez todo esto esté ligado a la oscuridad misma, al simple hecho de que existe y la necesitamos. Pero yo ya no puedo aceptar eso. Lo más extraño de todo es que, incluso rodeado de luz, el miedo no se va. Solo se queda ahí, callado, como si esperara. A veces, creo escuchar un susurro viniendo del rincón más iluminado. Ya no sé qué es real. Ya me he sorprendido hablando solo. Ya me vi frente al espejo, parado, sin recordar por qué entré al baño. Mis ojos parecen diferentes, más hundidos, como si me estuviera acercando a eso, más parecido a eso. ¿Será que eso es lo que pasa? ¿Será que uno se convierte en parte de la oscuridad? ¿Será que en el fondo solo quiere compañía? Esta va a ser la última bombilla que cambio. Si se quema, no voy a huir, no voy a correr. Ya entendí que no hay a dónde ir. Tal vez, si me quedo quieto, si miro de vuelta, descubra lo que quieren. Tal vez ni siquiera sean malos. Tal vez el miedo que siento sea solo mío. Tenemos miedo de lo que no entendemos, ¿no? Bueno, son las 2:37 ahora. La luz sigue encendida, pero sé que se van a apagar. Ya sentí el cambio en el aire. El silencio se volvió más pesado. Él está aquí. No lo veo, pero lo siento. Y sé que, esta vez, no va a esperar que la luz se apague. La primera vez que pasó fue un martes. Me desperté con esa sensación extraña de haber dormido mal, como si mi cuerpo hubiera sido usado de alguna forma. Nada muy distinto al cansancio común, pero tenía una molestia en el cuello, como un leve ardor. Fui al baño medio dormido, y cuando me miré en el espejo, di una vuelta rápida con la cabeza para tronarme el cuello y vi algo oscuro reflejado justo detrás. Me giré de nuevo, con calma, levanté el cabello,
y había unas marcas negras extrañas, como si hubieran dibujado algo con carbón en la parte de atrás del cuello. Pensé que era suciedad. Lo froté con papel higiénico, pero no se quitaba. Lo primero que pensé fue en alguna broma estúpida, pero vivo solo. Vivo en un departamento pequeño, segundo piso. Solo tiene una entrada y siempre cierro todo con llave. Ni siquiera suelo traer gente a casa. Pasé el día tratando de olvidar, medio escéptico, pensando que yo mismo podría haber tocado algo. No sé. Saqué una foto con el celular, medio torcida, solo para registrar. Se la mostré a una amiga del trabajo, Ana, y ella dijo que parecía algo tribal o antiguo. Pero la marca desapareció al final del día, de la nada. Literalmente desapareció. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo incómodo. Era como si todo eso hubiera sido un sueño. La noche siguiente dormí más tarde, medio a propósito. Estuve usando el celular hasta casi las 2 de la madrugada. Cuando fui a acostarme, dejé la luz del baño encendida, como si eso impidiera que ocurriera algo extraño. Volví a dormir mal. Me desperté sudando, aunque tenía el ventilador encendido. Fui directo al espejo, ya con miedo, y ahí estaba de nuevo, pero diferente. La marca parecía más elaborada, como si fuera una secuencia con líneas finas, curvas y símbolos dentro de círculos. Nada que reconociera. Agarré el celular y tomé otra foto. Al comparar con la del día anterior, vi que había un patrón formándose. No era lo mismo, era una continuación. Desde entonces, empecé a despertarme con eso todos los días, y cada vez era más complicado, como si alguien, o algo, estuviera escribiendo o dibujando en mi espalda durante la noche. Solo aparecía en la piel, no en las sábanas ni en la almohada. No había suciedad, nada en el ambiente, y siempre desaparecía después de unas horas. Empecé a ponerme paranoico, cambié la cerradura, puse un cerrojo extra, incluso apilé sillas frente a la puerta para ver si las movían. Nada. Instalé una app de detección de movimiento en el celular y dejé grabando durante la noche. Pero no grabó nada. Ningún sonido, ningún movimiento fuera de lo normal. Lo más extraño es que empecé a soñar con sonidos. No imágenes, solo sonidos. Voces bajas, como susurros. A veces parecía un idioma. No entendía nada, pero despertaba con palabras extrañas en la cabeza que ni sé cómo describir. Era como un eco. Durante el día, esos sonidos seguían martillando, como si se hubieran pegado a mí. Una vez, en el autobús, me encontré repitiendo uno de esos sonidos en voz baja, sin darme cuenta. La mujer a mi lado me miró raro. Me disculpé y paré, pero seguí pensando, ¿por qué estaba diciendo eso? No sé qué significa, y no es algo que haya escuchado antes. Mostré las fotos a un amigo que sabe de simbología, uno de esos tipos un poco alternativos. Dijo que parecía escritura automática o glifos de canalización. No sé, cosas esotéricas. No creo mucho en esas cosas, pero él se emocionó y quiso ver más. Yo dejé. Entonces me pidió que intentara escribir cuando despertara, antes de levantarme, para ver si recordaba algo. Intenté. Y ya por más absurdo que parezca, hubo una mañana en la que mi mano empezó a garabatear sola. Estaba medio despierto, medio soñando, y cuando vi, estaba escribiendo símbolos parecidos a los del cuello, en un papel viejo. Me asusté de verdad cuando me di cuenta de que la escritura en el papel era casi idéntica a la de la foto de ese día. ¿Cómo es posible? No soy artista, ni calígrafo. Nunca entrené algo así, pero las líneas estaban bien hechas, como si las hubiera memorizado. Desde ese día, empecé a sentirme diferente, no físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera dividido, como si una parte de mí siguiera siendo yo, pero la otra parte siempre estuviera esperando algo, prestando atención a cosas que no estaban ahí, como si alguien estuviera detrás de mí, pero dentro de mi cabeza, esperando el momento justo para hablar. Empecé a tener dificultad para dormir. No por miedo, sino porque parecía que, cada vez que dormía, todo eso se intensificaba.
Los dibujos, los sueños, los sonidos. Parecía que yo era una antena o un papel en blanco siendo llenado. Una noche dejé el celular grabando sonido también, además del video, y a la mañana siguiente escuché. Había un ruido extraño, como estática, y en medio, muy bajito, se escuchaba mi voz. Yo decía algo que no recordaba. No era portugués ni inglés, era ese idioma raro de los sueños. Hablé casi 2 minutos. La voz era mía, pero la entonación no. Borré el audio ese mismo día. Tenía miedo de que, si lo escuchaba más veces, lo entendiera, y no quería entender. Dejé de mostrar las fotos, dejé de hablar del tema, pero no sirvió. Las marcas siguen apareciendo, cada vez más complejas. Ahora también ocupan la parte superior de la espalda, llegando hasta los hombros. Y aunque desaparecen durante el día, dejan una leve sensación de hormigueo, como si todavía estuvieran ahí. Ya intenté dormir fuera de casa, en la casa de mi hermana, por ejemplo, pero al día siguiente, ahí estaban las marcas otra vez. Es como si me siguieran. Una madrugada me desperté y vi el espejo del baño empañado. Pensé que había dejado la ducha goteando, pero no. El vapor parecía haber venido de la nada. En el espejo, escrito con un dedo, había un símbolo parecido a los de mi cuello, pero más grande, y brillaba ligeramente, como si estuviera encendido. Parpadeé. Me froté los ojos, y todavía estaba ahí. Cuando fui a llamar a alguien para que lo viera, desapareció. Desde entonces, empecé a evitar espejos. Tapé el del baño con un paño, saqué el del cuarto. Parece tonto, pero sentí que si miraba por mucho tiempo, vería más de lo que debía. Y no estoy preparado para eso. No se lo conté a nadie más. Solo estoy escribiendo esto porque tal vez alguien esté pasando por algo parecido. A veces me pregunto si es una condición mental, un brote o algo así. Pero si es así, es muy real. Las sensaciones, los sonidos, las marcas. No es imaginación. Otro día, un niño me miró en la calle y dijo: «Tienes cosas en la espalda». Sus padres no entendieron nada y se lo llevaron rápido, pero yo me quedé paralizado. Ni siquiera tenía la camiseta levantada. ¿Cómo lo sabía? Ya no estoy seguro de qué es real y qué no. Solo sé que esto está pasando y se está poniendo más intenso. Ahora me despierto con la sensación de que alguien me habló toda la noche, como si hubiera pasado horas recibiendo instrucciones o participando en una conversación que no recuerdo. A veces despierto cansado, como si no hubiera dormido, y hay días en que despierto con un sabor extraño en la boca, como a hierro o tierra. Nada tiene sentido. Ya pensé en buscar ayuda médica, pero ¿cómo voy a explicar esto sin parecer loco? Van a pensar que es estrés o esquizofrenia, pero sé que no es así. Esto es otra cosa, y parece que se está acercando a un punto, como si estuviera casi completo. Anoche, antes de dormir, sentí un calor fuerte en la espalda. Fui al baño, levanté la camiseta y vi la piel un poco roja, como si algo estuviera a punto de aparecer ahí. No tuve que esperar hasta la mañana. Las marcas empezaron a aparecer frente a mí, lentamente, como si manos invisibles las estuvieran dibujando. Me quedé quieto, hipnotizado. Era bonito y aterrador al mismo tiempo. Los símbolos parecían encajar, como piezas de un rompecabezas. Y por un segundo, juro que entendí. Pero pasó. Fue como recordar un sueño y olvidarlo en el mismo instante. Desde entonces no he vuelto a dormir. Tengo miedo de lo que pasará cuando las marcas terminen. Siento que algo viene, o tal vez se está preparando para manifestarse a través de mí. No sé qué es, ni si es bueno o malo. Solo sé que no fui yo quien eligió esto. Y lo más extraño es que, a pesar de todo el miedo, hay una parte de mí que quiere ver hasta dónde llega. Como si fuera una misión, como si hubiera sido elegido. Si llegaste hasta aquí y piensas que todo esto es cosa de mi cabeza, está bien. Pero si alguna noche despiertas con una marca extraña en el cuello, por favor, no la ignores. Cuando llegué a Saltillo, lleno de esperanza para hacerme un nombre como actor,
No imaginaba lo que estaba por venir. Había comenzado a ensayar un papel que exigía una sonrisa extraña, perturbadora, algo que me hiciera parecer medio fuera de lo normal. Al principio, solo era un ejercicio para soltar la cara, nada más que eso. Pero, desde hace unos días, esa sonrisa ha aparecido en momentos en que no quería, y eso me dejó con una desconfianza. Es como si tuviera voluntad propia, una voluntad que no puedo controlar. La primera vez que desperté en medio de la noche con la cara paralizada, fue una sensación muy extraña. Sentía la boca abierta en una sonrisa tan amplia y rara que parecía demasiado forzada. No podía mover bien el rostro. Parecía que había algo dentro de él que me impedía relajarme. Me quedé ahí, medio asustado, sin saber qué hacer, hasta que la sensación pasó y pude volver a dormir. Pero el miedo quedó. Pensé que solo era cansancio, algo temporal. Al día siguiente, intenté no pensar mucho en el asunto, pero los vecinos comenzaron a contarme cosas que me preocuparon más. Dijeron que habían escuchado una risa mía durante la madrugada, una risa que duraba horas, y que parecía más una cosa mecánica, sin sentido, solo un sonido extraño que salía de mi boca. Yo no recordaba nada de eso, y eso me dejó inquieto. ¿Cómo puede alguien reírse solo hasta el punto de molestar a todo el edificio y no recordarlo después? Empecé a vigilar mis hábitos para ver si me estaba volviendo loco o si algo estaba pasando conmigo, pero no sentía nada extraño durante el día. Nada que justificara esa sonrisa bizarra y esa risa rara. Parecía que todo solo ocurría cuando dormía, o al menos cuando no prestaba atención. La sensación de perder el control de mi propia cara era desesperante. No sabía si eso era efecto del papel o si realmente me estaba volviendo loco. Una de esas noches, desperté de nuevo con la boca paralizada en esa sonrisa extraña, pero esta vez me dolía la mandíbula. Me levanté despacio para beber agua, y en el reflejo del espejo del pasillo vi mi cara. Esa sonrisa amplia, congelada, parecía otra persona. Me asusté tanto que casi dejé caer el vaso de agua. No reconocía ese rostro. Parecía una máscara que no se quitaba, una sonrisa que no me encajaba. Fue el primer momento en que sentí miedo de verdad. Después de eso, empecé a evitar quedarme solo, porque la sonrisa a veces aparecía incluso cuando estaba despierto, haciendo muecas sin querer. Cuando me miraba al espejo, mi rostro parecía transformarse despacio, como si algo intentara escapar de mí. Era una sensación extraña, casi como si mi propio cuerpo me traicionara. Empecé a preguntarme si no estaba volviéndome loco, pero no quería admitirlo con nadie. Mi familia vive lejos, y los pocos amigos que tengo aquí ni sospechaban lo que me pasaba. Decidí no contar nada para evitar que pensaran que estaba loco, pero los vecinos... ellos no fueron tan discretos. Una vez, la mujer del apartamento de al lado tocó mi puerta de madrugada, diciendo que me había escuchado reír solo casi una hora. Intenté explicar. Dije que debía ser algún sueño o algo así, pero ella parecía realmente asustada. Con el paso de los días, la situación solo empeoró. La sonrisa empezaba a aparecer cuando menos lo esperaba. En el autobús, en el trabajo temporal que conseguí para sobrevivir, hasta cuando hablaba con alguien en la calle. La gente me miraba raro, y yo ni entendía por qué. Era como si mi cara tuviera vida propia, y en cualquier momento pudiera transformarse en esa sonrisa perturbadora, esa sonrisa que solo debía ensayar en el escenario. Llegué a buscar un médico, pensando que podía ser algún problema neurológico, pero los exámenes no mostraron nada. El neurólogo dijo que tal vez era algo relacionado con el estrés o la ansiedad, y me recetó unos medicamentos para dormir. Los tomé, pero no ayudaron mucho. Las risas continuaban, las sonrisas también, y yo seguía sin poder recordarlas, como si se borraran de mi memoria justo después de suceder. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No vi nada, pero sentí un peso en el aire, como si alguna presencia me estuviera observando. La sonrisa estaba ahí, como siempre,
pero esta vez parecía más fuerte, más viva. Intenté hablar, gritar, pero mi voz no salía. Solo pude moverme lentamente hasta alcanzar el celular, encender la luz y mirar hacia la esquina de la habitación. No había nada, solo la oscuridad normal. Al día siguiente, empecé a anotar todo lo que sentía y percibía. Era raro mirar esas hojas después, porque muchas veces no recordaba haber escrito eso. Parecía un registro de otra persona o de un sueño muy real, pero las anotaciones mostraban claramente cuánto estaba cambiando. Mi rostro ya no me obedecía, y estaba cansado de luchar contra eso. Empecé a preguntarme si el papel que quería interpretar no me estaba consumiendo de verdad. Hasta intentaba hacer chistes con la situación, diciéndome a mí mismo que era solo cosa de la cabeza, que pronto pasaría. Pero cuando me reía solo en el silencio de la madrugada y los vecinos comentaban en la escalera, no se puede fingir que todo está bien. Ya no tenía control, y lo peor era la duda constante. ¿Esto era mi mente jugándome una broma? ¿O algo más extraño? Algo que no tenía el valor de admitir ni conmigo mismo. Una de esas madrugadas, desperté y sentí algo diferente. No era solo la sonrisa, era como si ya no estuviera solo en mi cuerpo. La risa salió, pero ahora tenía un tono que no reconocía, una voz que parecía mezclar la mía con otra cosa. La sensación de peligro aumentó, y casi salgo corriendo por la puerta, pero no tenía a dónde ir. Era mi departamento, mi único lugar seguro, y ahí, en ese momento, me sentí atrapado. Empecé a evitar el espejo, porque mostraba demasiado. Cada vez que me miraba, veía un poco de esa sonrisa congelada, ese rostro que no era mío. Era como si mi identidad se estuviera deshaciendo, y yo no pudiera contener lo que pasaba. Intenté pedir ayuda, pero la gente no entendía, o pensaba que inventaba. Eso me dejó aún más aislado, más asustado. Ahora, revelo esto intentando poner orden en mis ideas. No sé si esto va a acabar, o si me va a consumir por completo. A veces pienso que esa sonrisa extraña es una forma de avisarme, o de protegerme, pero no logro entender cómo algo tan aterrador puede ser bueno. Solo quisiera poder dormir sin despertar con esa cara paralizada, sin sentir que perdí el control de mi propia expresión. Lo que más me asusta es la sensación de que tal vez no quiera recordar esas noches, como si mi cerebro estuviera borrando todo para protegerme de algo que no estoy listo para enfrentar. Y los vecinos, con esas historias de risas, solo aumentan la sensación de que algo fuera de lo común está pasando conmigo. Pero no puedo explicarlo ni a mí mismo. Por más que intento racionalizar, hay momentos en que el miedo me domina. No sé si esto es solo un efecto secundario del papel que estoy tratando de interpretar, o si es algo que llegó para quedarse. Lo que sé es que esa sonrisa inhumana, ya no es solo una expresión de actor. Está dentro de mí, y no sé si algún día me dejará en paz. Y tal vez, en el fondo, ni siquiera quiero que me deje.